Buenos días a todos. Mi nombre es Igor Medina. Bienvenidos. Les presento a lo que va a ser el día de hoy, nuestro webinar con lo que es Adobe Sign, la protección de datos en formularios digitales. En especial, la relación que tenemos el día de hoy es con el bufete de abogados Legalité, el cual cuenta con una vasta experiencia en la relación de lo que es la ley de protección de datos. Ya para eso, Celso Córdoba, que va a ser nuestro expositor invitado, va a tener todo lo que es el argumento y relación y trabajo de cómo esta ley está articulada para que puedan entonces definirse cualquier pregunta o cualquier inquietud a través del chat si se tiene esa relación. ¿Ok? Bien. Estaremos presentes el día de hoy, Gabriela Torre, directora de Desarrollo de Negocios, Celso Córdoba como abogado del bufete Legalité y Abogados, y mi persona, Igor Medina, como director de CBT Center. Celso, te hago el pase para que puedas entonces iniciar tu presentación. Perfecto. Ante todo, muy buenos días a todos y gracias, Igor. Para que siempre es un honor poder compartir con ustedes y todos los oyentes. Así que aquí estoy poniendo la presentación para iniciar. Me confirma si se aprecia. Sí. Perfecto. Pues sí, bueno, como muy bien mencionaste, Igor, yo soy abogado y especialista en lo que sería Derecho a Nuevas Tecnologías, particularmente en uno de los temas que más me apasiona, que es la protección de datos personales. Y es que en esta nueva era de la información, de las nuevas tecnologías, es inminente que el derecho trate de alcanzar un poco lo que serían los impresionantes avances tecnológicos. Y por eso entra en otras latitudes, ya de hace varias décadas, en Panamá, recientemente, lo que sería la protección de datos personales. Entonces, a ver. Perfecto, ahora sí. La normativa de referencia para lo que sería Panamá en temas de protección de datos personales sería la Ley 81 del 2019, precisamente sobre protección de datos personales en nuestro país, y el decreto que surgió pues hace poquito, en mayo de este año, que reglamenta la ley. Cabe resaltar que si bien la ley se aprobó en 2019, entró en vigor en marzo de este año. Así que tenemos pocos meses de contar oficialmente con una normativa y una reglamentación de este tema. ¿Cuál es el objeto de esta materia? Precisamente proteger, como mencionamos, los datos personales. Pero, ¿qué son los datos personales? Que es importante que tengamos muy en cuenta. Son todo aquel dato que nos identifica o nos hace identificables como personas naturales. Hablamos de nombre completo, cédula, pasaporte, obviamente nuestra imagen, ¿no? Nuestra fotografía, correo electrónico, número telefónico, y algo que a veces no se entiende mucho, aquellos que nos hacen identificables, por ejemplo, la matrícula de nuestro vehículo, el número de placa, una fotografía de nuestra casa, elementos que al final, como se menciona, nos identifican de alguna manera como personas. Y bueno, se resalta que en esta materia no se protege particularmente lo que serían datos propios de personas jurídicas, empresas, diversas entidades, organizaciones, etc. Para entrar en materia es importante resaltar uno de los principios más relevantes que se contemplan tanto en Panamá como en otras latitudes, como lo son la lealtad, finalidad, proporcionalidad, confidencialidad y seguridad de datos. Cuando hablamos de la lealtad, es que al momento
de que alguien, ya sea una empresa, organización, una entidad pública, quien sea, desee captar datos personales de posibles usuarios, clientes y demás, deben ser captados bajo métodos detallados y en ningún momento bajo algún canal que no sea lícito y que no se le haya indicado a la persona titular de los datos personales. Cuando hablamos de finalidad, es importante mencionar que siempre debemos indicarle a las personas cuáles van a ser los objetivos del uso de sus datos. Proporcionalidad significaría que los datos que vamos a captar o que captan nuestros demás entidades tienen que ser cónsonos, tienen que ser proporcionales a esa finalidad, a ese uso, a ese objeto por el cual se captan. Por mencionar un ejemplo, al momento de que, por ejemplo, estemos aplicando a un trabajo y podemos llenar un formulario online o incluso también de manera presencial. Los datos que necesitan míos para determinado trabajo deben ser puntualmente los únicos necesarios y no deben pedirme una información, por decirles un ejemplo, qué religión profeso o cuál es mi ideología política o filosófica, porque ya eso se extralimita. E incluso estos datos que le menciono, como religión, ideología, filosofía, también raza, orientación sexual, entran dentro de una categoría de datos especialmente protegidos, datos sensibles. Entonces, siempre los datos que se pidan proporcionales a esa finalidad por la cual se van a utilizar. Confidencialidad porque toda aquella persona que interactúe en ese uso de los datos personales de usuarios, clientes, etcétera, deben guardar esa confidencialidad y no pues transmitir ni sacar información fuera del uso profesional que se le daría. Y seguridad de los datos porque sobre todo cuando captamos datos en el ámbito digital, debemos garantizarle a las personas que contamos con medidas técnicas y organizativas para esa protección de sus datos personales. Entrando un poco más en materia ya de lleno, puntualmente, ¿cuándo se puede almacenar y tratar los datos? Cuando hablo de tratar es darle un uso, una finalidad a los mismos. Pues bajo nuestra normativa en Panamá tenemos este listado pues, de opciones de cuándo pueden ser almacenados y tratados. El primero puede ser el más común, el más utilizado, que es cuando obtengamos el consentimiento del titular de los datos personales. También, pues, cuando de por medio haya un contrato entre la persona que capta y utiliza los datos y ese titular de los datos personales, cuando exista una obligación legal, asimismo cuando exista una ley especial que autorice determinado tratamiento, en caso de una urgencia médica o sanitaria, para fines también históricos, estadísticos o científicos que se avalen por alguna ley, y cuando se compruebe que haya un interés legítimo. Resalto aquí el tema de consentimiento del titular de los datos, porque es el más utilizado sobre todo cuando tenemos formularios online. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a enfatizar en ese tema. Cabe resaltar que existen algunas excepciones. Por ejemplo, para una actividad personal o doméstica. Esto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una libreta de contactos, ya sea en nuestro celular o física en nuestra casa, y que sea para nuestro uso personal, ya sea que es la típica lista donde tengo todos los contactos de mis amigos desde la infancia,
también de doctores y de personas que de pronto han trabajado en mi casa para resolver alguna necesidad. Eso es un fin personal y doméstico, así que en ese sentido, pues, no se requiere tener un extra, o sea, o tener alguno de los puntos de arriba para poder almacenarlos y utilizarlos. Y asimismo, cuando exista una anonimización del dato. Esto, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un estudio y quiero hacer una encuesta, esa encuesta la puedo hacer totalmente anónima, que ninguna persona que participe en la misma se identifique o que introduzca datos puntualmente que los hagan identificables, no habría ningún inconveniente. O asimismo, si ya yo tengo una base de datos con los datos personales de clientes, usuarios, etcétera, puedo convertirlos o disociarlos, anonimizarlos, y habiendo hecho eso, puedo hacer determinada evaluación para ver de pronto comportamientos o alguna finalidad que busque con un estudio que pueda hacer con ellos, siempre que sea pues anonimizados o disociados. Ok, entrando en detalle en lo que les mencionaba de el consentimiento como base legitimadora mayormente utilizada y la más común que vemos en Internet, es importante que siempre tengamos en cuenta, y esto lo menciono tanto para cuando nosotros somos esa persona que damos nuestros datos personales a X entidad o empresa, como también cuando nosotros somos esa empresa que buscamos captar, guardar y utilizar los datos personales de los demás. Ese consentimiento tiene que ser libre, previo e informado. Libre porque nadie está obligado a dar su consentimiento para nada. Previo porque tiene que ser antes de que demos o la persona brinde sus datos, e informado porque debemos establecer lo que sería la política de privacidad, todas las condiciones de uso de esos datos. Y esa información también tiene que ser previa, debe ser demostrada, ¿no? Previa a que la persona o nosotros mismos demos esos datos personales. Mucha gente a veces se pregunta o comenta, mira, al final no es libre porque si quiero ingresar a determinada aplicación, me están obligando a dar mi consentimiento. Pues sí es libre porque somos libres, valga la redundancia, de optar por otra aplicación o simplemente no gozar de los servicios que ofrece esa aplicación. Pero es que al final, si, por ejemplo, alguien aquí presente tiene una tienda online, para poder que un cliente, un usuario compre en su tienda online, tiene que brindar ciertos datos, al menos para crear la cuenta en la plataforma y realizar la compra. Entonces, importante eso, siempre el consentimiento libre, previo e informado. Aquí tengo un ejemplo de lo que sería un formulario online. Y cuando hablamos de formulario, puede ser un formulario desde para crear una cuenta en determinada plataforma o para solicitar la inscripción en un newsletter o para lo que fuese, un formulario online donde se solicitan datos personales como los que vemos aquí, que se solicita el correo electrónico, teléfono, nombre, incluso una contraseña,